Saludos a todos, soy María Guandolay Martínez, estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y en este momento cursando la unidad curricular Criminología, de la cual voy a hacer en este momento una disertación relativa al tema enfermedad mental y delito bajo posturas criminológicas. Es importante en primer lugar definir o hablar un poco de manera conceptualizada de lo que es el crimen o el delito. En este caso, es un acto que atenta contra la convivencia en una sociedad civilizada, sea como puede ser maltratar a un congénere o robarle a otra persona o dañar una propiedad común. Es así como nosotros podríamos observar que hay una inclinación desde el punto de vista de la escuela positivista, criminológicamente hablando, de la escuela positivista, con respecto a la enfermedad mental, que dice que son personas semialienadas. Una persona enferma mental está semialienada, tiene un aspecto de semialienación y son sujetos eminentemente peligrosos, sujetos que ponen en riesgo la integridad de otros seres, de otras personas o seres humanos que los rodean. Asimismo, son personas de alguna manera inadaptadas, personas que no actúan de manera correcta ante una sociedad o ante las personas que están en su entorno. También, en virtud de los principios de defensa social, se propone como medida de seguridad que sean estas personas con estas situaciones de alienación, de inclinación al maltrato, que esas personas sean internadas en establecimientos especiales hasta que sean curadas y puedan readaptarse a la sociedad. Eso es una propuesta de la escuela positivista. Asimismo, algunos de esos aspectos planteados acá, que acabo de plantear, son tomados de el autor Mendoza Troconi en su tratado de curso de Derecho Penal Venezolano en el tomo 3, cuarta edición. De igual manera, tenemos la legislación venezolana que todos conocemos o en general conocemos, inspirada en la clasificación de la escuela clásica. Habiendo hablado un poquito de la escuela positiva o positivista, en la escuela clásica se considera la situación personal de un sujeto con tendencia al delito, a los efectos de la imputabilidad del hecho, es decir, descartando los conceptos de delito culposo y delito doloso, de delito voluntario, perdón. Hay excepcionalmente ciertos estados de individuos que inciden a eliminar la personalidad, la responsabilidad criminal, ¿sí? Asimismo, ese es un tema muy debatido, un tema que en general tiene muchas posturas y que podríamos nosotros decir que en materia de delincuencia es más proclive en personas, o sea, para que una persona sea delincuente o se incline por ese camino, es más proclive en personas con enfermedades mentales. Eso es una postura de la escuela clásica. Y en especial se ve acompañada de, si esa persona, ese delito lo comete acompañado de abuso de sustancias, o si esa persona tiene inclinaciones mentales defectuosas o limitativas y también abusa de las sustancias tóxicas. Personas con esquizofrenia tienden a tener riesgo ligeramente mayor que quienes tienen otras enfermedades mentales. Los esquizofrénicos, por lo general, según las teorías revisadas, tienen un elemento mayor en esa posibilidad de cometer delitos. Estos delitos son cometidos en mayor número por personas en etapa psicótica también. Sin embargo, los esquizofrénicos no necesariamente cometen delitos violentos. Ellos, cuando lo hacen, suelen ser delitos exentos de motivación.
de motivación aparente y donde el grado de violencia es un poco bajo, ¿no? Cada vez hay más enfermos mentales en las cárceles. Las cárceles pareciera que este tema del estudio de la enfermedad mental pudiera tener unas ciertas limitaciones, ¿no? Eso es que me atrevo yo a comentarlo en el sentido de que revisando teorías, material de internet, textos impresos, entre otros, consigo algunas cosas como que las cárceles tienen un número importante de personas privadas de libertad con tendencia a enfermedades mentales. Y por esa razón se piensa que se usa menos la defensa por locura. Y está bien claro que una persona mal de la cabeza no es, pudiera ser no considerado peligroso en ciertos aspectos. Es decir, el peligro está en el delito que cometa, pero no en la intención o en que él conscientemente lo comete. Por eso esas personas con esas características deben segregarse y someterse a un proceso de rehabilitación de alguna manera. Ahora bien, ¿qué es el delito, tomando en cuenta ese delito crimen como un acto que atenta contra la convivencia, que es en una sociedad civilizada? Es necesario saber que un crimen no es nada más que un atentado contra un grupo humano, que necesitamos para poder vivir en paz y progresar. En el fondo, el criminal maltrata a una sociedad, el criminal con una enfermedad mental maltrata a una sociedad de la que depende él para su progreso, para su subsistencia. Es decir, comete un acto de autodestrucción, atacándose a sí mismo, y por ello se considera me parece esta una buena definición de que va pegada a lo que es la enfermedad mental. Ahora, ¿qué pasa si la sociedad es la que falla? Creando desigualdades, egoísmos, agresiones. Entonces es la sociedad la que está enferma. Podríamos hacerlo como una especie de interrogatorio. Con eso, o sea, de interrogante, perdón. Con ello se demostraría que entonces hacen falta mejores protocolos, mejores accesos a la investigación de la enfermedad mental, a la atención de la enfermedad mental, a los centros de atención donde esas personas deben ir a rehabilitarse. Y tendría que haber entonces algunos de esos centros de rehabilitación que tengan barrotes, que tengan modos de protección para que esos pacientes que sean muy peligrosos y puedan tener alguna manera de estar resguardados, pues, incluso protegidos hasta de ellos mismos. ¿Por qué? Porque, bueno, esos pacientes representan un conglomerado social muy importante. Ahora bien, en cuanto a el crimen, el delito y la enfermedad mental en Venezuela, podríamos nosotros hablar de que desde el punto de vista criminológico se han hecho grandes estudios basados en que la criminología se rodea de toda una serie de ciencias, muchas otras ciencias, que permiten conocer la manera de abordar al delincuente. Entre esas ciencias está la psicología, la sociología, la psiquiatría, la antropología forense, la odontología, está la criminalística como elemento muy importante y también, por supuesto, se basa se cohesiona, se une directamente con el derecho penal, porque siendo el derecho penal el que viabiliza de alguna manera esas formas de castigo a través del Código Penal, estamos claros que no puede hacerlo sin un aporte criminológico que le permita conocer las maneras como la persona comete el delito o de qué manera accede o qué lo lleva a hacerlo y por qué lo hace. Entonces creo que de manera muy sucinta esa es la información que tengo para ustedes y bueno, muchísimas gracias por su atención, en especial al profesor José Ernesto Icovich,
aquí está el material y bueno, espero le llegue a tiempo.